Tras el mensaje de voz de mi madre excluyéndome de la Navidad, no supliqué. Tomé el control y congelé todas las cuentas que yo pagaba, la hipoteca, los servicios y el costoso catering. Su fiesta de Nochebuena se arruinó en la oscuridad. Al día siguiente, mi teléfono se iluminó con sus llamadas de pánico. Mi nombre es Mariana Castillo. Tengo 37 años. Solía creer que la Navidad se trataba de la familia, incluso si eso significaba conducir horas, trabajar hasta tarde y cubrir en silencio facturas que nadie más notaba. Pero el diciembre pasado, algo cambió. Los correos electrónicos nunca llegaron. La carpeta compartida de la familia desapareció. Y un mensaje de voz de mi madre confirmó la verdad. Todos habían acordado, no eres bienvenida en Navidad. Al principio, pensé que era solo rechazo. Pero luego descubrí algo mucho peor. Habían estado planeando borrarme mucho antes de esa noche. Mientras tanto, yo era la que pagaba cada factura de la hipoteca, cada servicio público, cada costo que mantenía vivas sus celebraciones. Y cuando descubrí lo que decían de mí a puerta cerrada, la decisión que tomé sacudió la misma casa en la que celebraban. Yo aún no lo sabía. Pero la prueba de todo lo que temía ya me estaba esperando. Escondida en los lugares que revisaba todos los días sin pensar. Era un martes por la mañana a principios de diciembre, lo suficientemente frío como para que las ventanas de mi apartamento en Durham tuvieran una fina capa de escarcha. Estaba sentada a la mesa de la cocina con una taza de café que se enfriaba demasiado rápido, mi laptop abierta, esperando algo que, en el fondo, sabía que no iba a llegar. Cada año, desde que tengo memoria, para la primera semana de diciembre, había una cadena de correos electrónicos sobre la Navidad, quién traería el jamón, quién se encargaría de los pasteles, a qué hora nos reuniríamos todos en la casa de mi madre en Charlotte. A veces los mensajes eran alegres. A veces tenían un toque de sarcasmo, pero siempre estaban ahí. Esta vez mi bandeja de entrada estaba en blanco. Actualicé la pantalla una vez. Luego otra, y una tercera vez. De la forma en que lo haces más por hábito que por esperanza. Seguía sin haber nada. Ni asuntos con Navidad en mayúsculas de mi prima Carla. Ni recordatorios dramáticos de mi hermana Carolina sobre etiquetar las cucharas de servir. Solo silencio. Me dije a mí misma que tal vez no habían empezado a planear todavía. Tal vez alguien estaba esperando confirmaciones de viaje conmigo. Pero no un silencio tan exacto, tan limpio, nunca es accidental. Intenté entrar a la carpeta de Google Drive de la familia que habíamos usado durante años. Cada diciembre contenía hojas de cálculo y listas de reproducción. Cuando hice clic, apareció un mensaje rojo en la pantalla, acceso denegado. Al principio, pensé que podría ser un error técnico, así que probé un viejo enlace guardado. El mismo mensaje, denegado. Era como una puerta que solía abrirse libremente, ahora bloqueada desde adentro. Mi teléfono vibró a mi lado. Un mensaje de mi madre, Elena, iluminó la pantalla. Sus palabras eran simples, no te preocupes. Supuse que estarías ocupada este año. No hay necesidad de estresarse por la Navidad. No había un "te extrañamos". Ni uno "espero que puedas venir". Solo una oración que sonaba más a un despido que a un acto de cariño. El tipo de mensaje que no pide respuesta. Lo miré fijamente hasta que la pantalla se atenuó, el brillo desvaneciéndose como si también me estuviera dejando afuera. El apartamento estaba en silencio, excepto por el leve zumbido del refrigerador. Dejé el teléfono y me recosté en la silla. No estaba llorando. Había dejado de llorar por cosas tan predecibles hacía años, pero había una pesadez en mi pecho. Una presión de algo que no podía tragar del todo. Familiar, pero más pesada esta vez. Como una puerta cerrándose con una finalidad que no podía ignorar. Pensé en el año pasado. Había llegado a la casa en Charlotte más tarde de lo planeado. Atrapada en el tráfico después de una reunión con un cliente. Mis brazos estaban llenos de regalos envueltos. Mis manos pegajosas por cargar una bandeja de galletas que había horneado a las 2 de la mañana. Cuando entré a la cocina, ni una sola persona levantó la vista. La mesa del comedor estaba llena, cada silla ocupada. Mi hermana Carolina me miró de reojo y sonrió con burla.
Miren quién decidió aparecer finalmente. Nunca supe quién lo murmuró porque le siguieron las risas. Y en ese momento, no importó. Lo que importó fue que nadie movió una silla. Nadie hizo espacio. Terminé balanceando un plato de cartón en la encimera, comiendo de pie mientras mis familiares brindaban en la otra habitación. Me dije entonces que era un error. Solo estrés o caos navideño. Las familias olvidan las dietas, ¿verdad? Olvidan que no comes cerdo o que siempre traes los huevos rellenos que nadie admite que le gustan, pero que todos se terminan. Lo dejé pasar. Pero ahora, sentada en mi apartamento con ese mensaje ardiendo en mi bolsillo, no se sentía como un accidente. Se sentía orquestado, como si se hubiera celebrado una reunión y mi nombre hubiera sido tachado de la lista. El café se había enfriado. Lo vertí en el fregadero y vi cómo el remolino marrón desaparecía por el desagüe. Afuera, la calle brillaba con los vecinos colgando luces. El sonido de los niños gritando mientras corrían entre los jardines. Adentro, el aire era pesado. Cerré la laptop, no porque no hubiera nada más que buscar, sino porque ya sabía lo que no encontraría. Esa mañana se instaló en mí de la misma manera que la escarcha se instala en el cristal, fina e invisible hasta que respiras y te das cuenta de que ya no puedes ver a través de ella. Me quedé en la mesa más tiempo del que debía. Mi teléfono boca abajo, el apartamento en silencio excepto por el bajo tic-tac del reloj en la pared. Las palabras de mi madre se repetían en mi cabeza. No te preocupes. Como si la ausencia de una silla en la mesa se supusiera que era un regalo. Empujé la silla hacia atrás, me levanté y caminé hacia la ventana. Al otro lado de la calle, una familia estaba sacando un árbol artificial. El padre ajustaba la base mientras la madre desenredaba cables de luces de colores. Se veía sin esfuerzo. La forma en que se reían del desastre, la forma en que su hija aplaudía cuando la punta finalmente encajaba en su lugar. Observé hasta que mi aliento empañó el cristal, hasta que tuve que dar un paso atrás. El silencio de mi apartamento presionó con más fuerza después de eso. Sin invitación, sin planes, solo la clara comprensión de que cualquiera que fuera el significado de familia en nuestra casa, yo ya no estaba incluida en él. Y por primera vez, me permití sentirlo. No como un moretón que se debe ocultar, sino como una fractura que no se podía ignorar. No respondí al mensaje de mi madre. No le envié ninguna pregunta a Carolina. Solo dejé que el teléfono permaneciera oscuro y la habitación en silencio, porque en el fondo ya sabía que esto era solo el principio. El teléfono sonó justo después de las 9 de esa noche mientras me cepillaba los dientes, la vibración retumbando contra la mesita de noche de madera. Miré la pantalla y vi la palabra mamá en letras mayúsculas, de la misma manera en que se había guardado hace años. Dejé que fuera al buzón de voz, de pie y congelada con el cepillo de dientes todavía en la boca. Cuando el tono indicó un nuevo mensaje, me enjuagué la boca, me senté en el borde de la cama y le di a reproducir. Su voz llenó la habitación, plana y demasiado ensayada. Todos estuvimos de acuerdo. No eres bienvenida en Navidad. No hubo vacilación. Ni tristeza. Ningún intento de suavizar las palabras. Sonaba menos como una madre luchando con una decisión y más como un veredicto de una junta directiva dictado sin derecho a apelación. Me quedé muy quieta, con el pulgar suspendido sobre la pantalla. El mensaje se reprodujo una vez, y luego otra, con el mismo tono medido cada vez. Para la segunda reproducción, lo estaba guardando, mis dedos estaban firmes, incluso cuando mi estómago se hacía un nudo. Sabía que querría esa grabación más tarde. La prueba de que lo que había escuchado no estaba solo en mi cabeza. Dejé el teléfono sobre el edredón a mi lado y me quedé mirando el techo. Las palabras hacían eco en mi pecho, más pesadas cada vez que se repetían. No fue un siento que podría ser más fácil. No fue un me duele decir esto. Solo el nosotros colectivo, el veredicto frío. Se sintió como ser expulsada por votación de mi propio linaje. A la mañana siguiente, me desperté temprano, inquieta por sueños que me dejaron con los puños apretados y la cabeza palpitando. Alcancé el teléfono tan pronto como me senté. El chat de grupo que había existido durante años, etiquetado como histeria navideña con el uso exagerado de emojis de Carolina, había desaparecido. No estaba archivado,
No estaba silenciado, había desaparecido. Revisé las otras conversaciones buscando rastros, pero era como si me hubieran eliminado por completo de sus vidas digitales. Por costumbre, toqué el icono de Facebook, aunque rara vez lo revisaba ya. La primera publicación en mi feed era una foto de Carla, mi prima, sosteniendo una copa de vino en la mesa del comedor de mi madre. Alrededor de ella había caras conocidas, 12 en total. La mano de mi madre descansaba sobre el hombro de Carla como en una coronación. La leyenda decía, hacer lo que es mejor para toda la familia no siempre es fácil, pero vale la pena. Hice zoom en la foto hasta que los píxeles se desdibujaron. El mismo candelabro que había ayudado a mi madre a elegir. Las mismas sillas de comedor que había pedido y conducido desde Raleigh para entregar. Ahora llenas de cuerpos que habían votado para echarme. Mi pecho se apretó, no por sorpresa, sino por confirmación. No había un asiento vacío para mí. No había una tarjeta con mi nombre esperando. Me desplacé hacia abajo y vi un comentario de mi primo Mateo, voto difícil, pero necesario. Otro de Carolina con una fila de manos aplaudiendo. Cerré la aplicación rápidamente, pero las palabras ya se habían alojado en mi pecho como una piedra. El apartamento volvió a quedar en silencio. El zumbido del calentador era el único sonido. Me quedé de pie junto a la encimera y me serví un vaso de agua que apenas bebí. Mi reflejo en la ventana de la cocina parecía desconocido. Los ojos más oscuros, los hombros tensos. Susurré las palabras para mí misma. Probando cómo sonaban fuera de mi cabeza. Todos estuvimos de acuerdo. Decirlo en voz alta lo hizo real de una manera que ni siquiera la grabación había logrado. Para el mediodía, intenté distraerme con correos electrónicos del trabajo. Escribiendo respuestas que se sentían mecánicas. Mi teléfono vibró de nuevo. Una notificación de que el grupo Histeria Navideña había sido renombrado a Los Verdaderos. El nombre parpadeó en mi pantalla como una burla. Lo toqué, pero, por supuesto, mi acceso fue denegado. Por un momento, consideré llamar a Carolina y exigirle una explicación, pero en lugar de eso dejé el teléfono. Sabía exactamente lo que diría, que yo era demasiado sensible, que ponía las cosas tensas, que era mejor así. Siempre tenían una excusa envuelta en un tono que me hacía sentir como si yo fuera el problema. Volví al mensaje de voz esa noche, reproduciéndolo de nuevo mientras estaba sentada a la mesa de la cocina. La misma voz plana, la misma oración. Era asombroso lo fácilmente que una familia podía editar a alguien. Como si el silencio y la negación fueran más limpios que la confrontación. Me quedé mirando el icono de la carpeta en mi laptop donde solían estar almacenadas nuestras fotos de las fiestas y pensé en lo rápido que se podían borrar las cosas. Más tarde, mientras me desplazaba por correos electrónicos antiguos, tropecé con uno del año pasado. Carolina había escrito un recordatorio en mayúsculas para no olvidar los caminos de mesa. Me había incluido e incluso había etiquetado mi nombre con una nota sarcástica sobre mi llegada tardía. Lo leí 2 veces y luego lo cerré. La diferencia entre entonces y ahora era demasiado aguda. El año pasado, yo era el blanco de las bromas. Este año, ni siquiera estaba en la habitación. Empujé mi silla hacia atrás y caminé por el apartamento. Las tablas crujían bajo mis pasos. El silencio se sentía diferente ahora, más pesado, como una casa después de que todos se han ido pero las luces siguen encendidas. Me paré en la ventana de nuevo, viendo cómo el vecindario al otro lado de la calle brillaba con decoraciones. Cadenas de luces enredadas en los porches, inflables balanceándose en el aire frío, sus risas llegaban débilmente a través del cristal. Distantes, pero cortantes. Dentro de mi apartamento, no había nada más que el tic-tac del reloj y el mensaje de voz guardado en mi teléfono. Lo alcancé una última vez antes de acostarme, no para reproducir el mensaje, sino para comprobar que seguía allí. Guardado. Una prueba segura de que mi ausencia no fue imaginada, sino decidida. Puse el teléfono de nuevo en la mesita de noche y apagué la lámpara. La habitación se sumió en la oscuridad, ese tipo de oscuridad que se siente a la vez vacía y afilada. Mis ojos permanecieron abiertos más tiempo del que quería. Escuchando el zumbido del calentador, esperando a que el silencio se suavizara. Nunca lo hizo.
A la mañana siguiente, me desperté con ese tipo de pesadez que proviene de llevar algo sin resolver a través de la noche. Preparé café y me senté a la mesa con mi laptop, esta vez no para revisar correos, sino para abrir la hoja de cálculo que había mantenido durante años. Filas de números se extendían por la pantalla, ordenadas y predecibles. Cada una era un recordatorio silencioso de lo que había cargado mes tras mes. Hipoteca, servicios públicos, impuestos a la propiedad, seguros. Todo estaba ahí. Hice clic en la pestaña de la hipoteca y me desplacé hasta el principio. Enero de 2020. El primer pago, 4 años de retiros constantes. Cada línea marcada con la misma cifra, $1,420. 48 meses de mi vida registrados en celdas ordenadas. Tracé la columna con mi dedo como si pudiera sentir su peso a través del cristal. Esa casa se había comido más de mis ingresos que cualquier otra cosa que hubiera pagado. Vacaciones que había cancelado. Ropa que nunca compré. Cenas a las que no fui. Todo para que el pago pudiera deslizarse silenciosamente de mi cuenta el primer día de cada mes. Me recosté y me froté los ojos. Durante años, me había dicho a mí misma que era temporal, que una vez que mi madre se recuperara económicamente, ella se haría cargo. Recordé la conversación en su cocina cuando me pidió que fuera su aval. Su voz había sido casual, su mano restándole importancia como si no fuera gran cosa. Solo hasta que el banco se sienta cómodo, Mariana, había dicho. Lo cambiaremos una vez que las cosas estén estables. Le había creído porque en aquel entonces todavía creía en sus promesas. Abrí la carpeta digital donde guardaba copias escaneadas de documentos importantes y le di clic al archivo del préstamo. El PDF se cargó lentamente. El texto negro destacaba sobre el fondo blanco. En la parte superior estaba el nombre de mi madre, Elena Castillo, listada como única propietaria. Debajo de eso, en letra más pequeña, aparecía mi propio nombre. No como propietaria, no como copropietaria, sino como CEO prestataria, la que hizo posible el préstamo, pero que no tenía ningún derecho sobre la casa en sí. Me quedé mirando las palabras hasta que se nublaron. Mi pecho se apretó de una manera que se sentía menos como sorpresa y más como la confirmación de algo que había intentado no ver. Todo este tiempo, pensé que nos estaba manteniendo a flote a las dos. En realidad, yo solo era el chaleco salvavidas que se había puesto por conveniencia. El apoyo silencioso que podía desechar cuando quisiera. Empujé la silla y me levanté, caminando a lo largo del apartamento. Las paredes se sentían demasiado cerca. El aire demasiado pesado. Volví a abrir el documento en mi teléfono solo para ver si las palabras se veían diferentes en una pantalla más pequeña. No lo hicieron. Propietaria, Elena Castillo. CEO prestataria, Mariana Castillo. Apreté la mandíbula. El calentador se encendió, traqueteando suavemente, pero el sonido solo me recordó a la pestaña de servicios en mi hoja de cálculo. Volví a la computadora y la abrí. Gas, electricidad, internet. 281 un mes, 340 otro, dependiendo de la temporada. Cada correo de confirmación seguía guardado en mi bandeja de entrada. Los había configurado todos en pago automático hace años, diciéndome a mí misma que era más fácil de administrar, más fácil mantener las cosas estables para ella, más fácil no pensar en si alguien siquiera lo notaba. Pensé en las noches que mi madre había organizado cumpleaños en esa casa. Las luces brillando, el horno encendido, las risas derramándose en el jardín, todo alimentado por cuentas con mi nombre en la parte superior. Nadie preguntó nunca si las facturas eran pesadas. Nadie se ofreció nunca a dividirlas. Simplemente se asumía, Mariana se encargará. Cerré la hoja de cálculo y presioné mis palmas contra la mesa. Mi reflejo en la pantalla oscura de la laptop parecía extraño. Más duro de alguna manera. Los números siempre habían sido pulcros, pero ahora se sentían como cadenas. Cada dólar atado a un recuerdo por el que ni siquiera me permitían sentarme a la mesa. Caminé hacia la encimera de la cocina y saqué una carpeta del cajón, aquella donde guardaba copias físicas de ciertos documentos que nunca confié del todo a la nube. El papel estaba impecable, el sello del notario nítido en la esquina. Leí el lenguaje legal de nuevo,
cada frase era un clavo más que me ataba a la responsabilidad sin reconocimiento. La ira creció en mí, aguda y repentina, y luego se drenó en algo más frío. Claridad. Había estado pagando por una casa que nunca llamaría mía. Manteniendo las habitaciones cálidas para personas que se reían de mí desde la mesa del comedor, alimentando un sistema que no tenía un asiento reservado para mí. Dejé la carpeta y cerré la tapa de la laptop. El apartamento volvió a quedar en silencio. Pero esta vez, el silencio tenía un filo diferente. No era vacío. Era consciencia. Me preparé otra taza de café, aunque apenas bebí la primera. El vapor se elevó en espiral y dejé que desenfocara mi visión por un momento antes de dejar la taza a un lado. Abrí una nueva carpeta en mi laptop y escribí 2 palabras como nombre. Cuentas congeladas. Mis dedos se detuvieron un momento, luego presionaron Enter. La pantalla confirmó su creación. Un pequeño icono cuadrado esperando ser llenado. Copié primero el estado de cuenta de la hipoteca, luego los servicios, luego los registros del seguro. Uno por uno se deslizaron en la carpeta como piezas de un rompecabezas encajando en su lugar. Cada archivo era otro recordatorio de que no me había imaginado el peso. Que era real. Registrado e innegable. Para cuando cerré la laptop, la luz de afuera había cambiado. El sol de la tarde bañaba la habitación en un resplandor pálido. Me paré en la ventana de nuevo, viendo cómo un camión de reparto entraba en el camino del vecino. El conductor llevaba cajas envueltas en cinta festiva. Un niño aplaudió desde el porche. El sonido llegó débilmente a través del aire frío. Me quedé allí hasta que el camión se fue y las luces del porche se encendieron. Su casa brillaba cálida contra la noche. Detrás de mí, mi apartamento permanecía en penumbra. La carpeta de evidencia ahora reposaba en silencio en el escritorio. Sabía que volvería a ella, que añadiría más, que la construiría hasta que no hubiera forma de negar lo que había cargado sola. Por ahora, solo dejé que el silencio se extendiera. No pesado esta vez, sino firme. Como una decisión que se forma en silencio en el fondo, esperando su momento. 3 años antes, había estado parada en el vestíbulo de una oficina de envíos en Durham, equilibrando una pila de cajas cuidadosamente envueltas contra mi cadera. Cada una estaba etiquetada con un nombre escrito con mi caligrafía prolija, cada una pegada con cinta adhesiva con cuidado. Había trabajado turnos extra esa semana solo para cubrir el costo adicional del envío rápido. Dentro de las cajas había regalos que había elegido lentamente a lo largo de los meses. Pequeñas cosas que pensé que importarían. Una pulsera de plata que mi hermana Carolina había admirado de pasada en mayo. Una bufanda del tono exacto de azul que mi madre Elena solía usar en sus viejas fotos de la escuela. Adornos para el árbol que me recordaban a los que teníamos cuando yo era niña. Recordé la sensación del cartón contra mis brazos mientras el empleado imprimía las etiquetas. El total fue más alto de lo planeado, pero deslicé mi tarjeta de débito por el mostrador sin dudarlo. Sentí que valía la pena. Me dije a mí misma que cuando esos regalos llegaran a Charlotte, mi madre y mi hermana sonreirían, y tal vez, solo tal vez, recordarían que yo era parte de esta familia, incluso desde kilómetros de distancia. Unos días después, me senté en mi escritorio en el trabajo durante el almuerzo, revisando Facebook. La primera imagen que apareció fue la sala de estar de mi madre, llena de familiares, con papel de regalo esparcido por la alfombra. Hice zoom rápidamente, buscando los regalos que había enviado. Estaban allí, la pulsera brillando en la muñeca de Carolina, la bufanda envuelta con orgullo alrededor del cuello de mi madre, los adornos colgando del árbol. Mi pecho se calentó por un momento, hasta que leí la leyenda. De parte de todos nosotros. La leí de nuevo, más despacio esta vez, esperando ver mi nombre, pero no había nada. Mi hermana había escrito la leyenda, reclamando los regalos como un esfuerzo colectivo, como si yo hubiera sido metida en un grupo sin nombre. Los familiares comentaron con corazones y agradecimientos. Nadie preguntó quién había elegido los regalos, quién los había enviado de un día para otro, quién se había quedado hasta tarde en el trabajo para pagarlos. Mi nombre no aparecía por ninguna parte. Me quedé allí sentada en la sala de descanso con el teléfono pesado en la mano. A mi alrededor,
mis compañeros de trabajo charlaban sobre sus planes de viaje para las fiestas, pero yo solo escuchaba el eco de mis propios pensamientos. Lo rápido que una persona puede ser borrada. Lo fácilmente que la gratitud puede ser reempaquetada hasta hacerte invisible. No había sido solo esa Navidad. Los cumpleaños pasaban de la misma manera. El pastel de mi primo Mateo había sido pagado con mi tarjeta, pero las fotos en línea agradecían a la familia. Las decoraciones que yo había comprado aparecían en fotos etiquetadas como trabajo en equipo. Cada esfuerzo que hacía era tragado entero, renombrado, reasignado. Me dije en aquel entonces que no importaba, que los regalos estaban destinados a ser dados sin reconocimiento. Pero sentada en mi apartamento ahora, mirando el brillo de mi laptop, sabía que no era así. Había importado. Importaba porque el patrón era demasiado claro. Mi presencia nunca era reconocida, pero mi dinero, mi esfuerzo, mi tiempo, esos siempre eran bienvenidos. Abrí la carpeta de cuentas congeladas de nuevo. Los archivos de la hipoteca y los servicios públicos ya estaban allí. Ahora, comencé a sacar recibos de correos electrónicos antiguos, capturas de pantalla de pedidos en línea, confirmaciones de envío. Copié la foto de Carolina usando la pulsera, esa a la que le había puesto la leyenda como si viniera de parte de todos. Los arrastré a la carpeta. Uno por uno. Evidencia, no para nadie más, sino para mí misma, para que cuando dudara, recordara que no lo había imaginado. La carpeta creció. Pequeños iconos apilándose ordenadamente en filas. Cada uno era un registro de cómo mi nombre había sido eliminado, pero mi esfuerzo había permanecido. Me desplacé por ellos lentamente. Mi pecho se apretaba a medida que los recuerdos parpadeaban. La bufanda alrededor de los hombros de mi madre, elogiada en los comentarios como si hubiera aparecido de la nada, los adornos brillando en el árbol que nadie admitió que venían de mí. Me recliné en mi silla, frotándome las sienes. Mi apartamento estaba en silencio. La única luz era el resplandor azul de la pantalla. Afuera, las risas llegaban débilmente desde el apartamento de un vecino donde tocaba música. Pensé en las risas en la casa de mi madre ese año. La forma en que habían brindado alrededor del árbol, mis regalos en sus manos, mi nombre ausente. El silencio interior presionaba contra mí. Pero esta vez, no me sentí aplastada por él. En cambio, agudizó algo. Me di cuenta de que lo que más dolía no era el dinero o el esfuerzo. Era la reescritura de la memoria. La forma en que una familia podía recortar tu nombre de la foto y aún así quedarse con las piezas que habías dado. Seleccioné los archivos en la carpeta de cuentas congeladas y creé una subcarpeta titulada Borrados. Mis manos temblaban un poco mientras arrastraba las fotos y los recibos al interior. Se sentía como esculpir un espacio para la verdad. Un lugar donde mis contribuciones no pudieran ser robadas o mal etiquetadas. Cuando cerré la laptop, la habitación quedó a oscuras excepto por la tenue luz de las farolas de la calle filtrándose a través de las persianas. Me eché hacia atrás en la silla y dejé salir un suspiro que había estado aguantando demasiado tiempo. La evidencia estaba guardada. Los recuerdos catalogados. Por primera vez, sentí el tenue contorno del control. Frágil, pero real. Como la primera grieta en el hielo antes de que se parta de par en par. A la mañana siguiente, la primera vibración en mi teléfono llegó antes incluso de servirme café. Lo levanté esperando otro correo del trabajo, pero la pantalla mostraba el nombre de Mateo. Mi primo nunca había sido muy conversador fuera de los eventos familiares, así que el corto mensaje me sorprendió más de lo que esperaba. Todo es más fácil sin ti por aquí. Lo leí una vez, y luego otra, esperando a que mi cerebro lo procesara. No hubo saludo. Ningún amortiguador. Solo esa línea, desnuda y afilada. Mi pulgar flotó sobre el teclado, pero no escribí ninguna respuesta. En su lugar, tomé una captura de pantalla y dejé caer el teléfono sobre la encimera. Las palabras resonaban en mi pecho. Más fuertes porque eran tan casuales. Más fácil sin ti. Hice los movimientos rutinarios para hacer el café. Poniendo el café molido en el filtro. Llenando la jarra con agua. Pero cada sonido se sentía distante. El siseo de la máquina. El goteo en la jarra.
el olor llenando la cocina. Me quedé mirando el vapor que se elevaba en espirales, tratando de estabilizarme cuando otro zumbido iluminó la encimera. Era Tatiana, mi prima menor, de 25 años, la que siempre parecía un poco fuera de lugar en esas cenas abarrotadas. Su mensaje fue corto pero diferente. ¿Puedo llamarte? Dudé, luego escribí de vuelta, sí. El teléfono sonó casi al instante. Su voz era cautelosa, baja, como si alguien pudiera escucharla incluso a través de la línea. No estoy de acuerdo con lo que hicieron, dijo. Tengo algo que necesitas escuchar. Me enderecé en la silla. ¿Qué quieres decir, Tatiana? Hubo una pausa, el sonido de su respiración entrecortada. Lo grabé. La forma en que hablaron de ti la semana pasada. No podía dejar que simplemente pasara. Mi pulso se aceleró. Ella prometió enviar el archivo, me dijo que lo mantuviera a salvo y luego colgó rápidamente, como si la llamada en sí misma conllevara un riesgo. Un momento después, apareció una notificación. Un archivo de audio esperaba en mi bandeja de entrada. Le di a reproducir con dedos temblorosos. El sonido era claro. El parloteo de fondo de las copas tintineando débilmente detrás de las voces. Carolina habló primero. Su tono era agudo, despectivo. Es fría. Todo lo que hace se siente calculado, como si quisiera aplausos por ser decente. La voz de mi madre la siguió. Firme e insensible. No es realmente familia. Solo es conveniente. Hubo risas. Una ola de acuerdo. Luego la voz de Bruno, el esposo de Carolina, se deslizó, medida como si estuviera discutiendo números en el banco. No causen problemas. Mantengan su nombre en los papeles. ¿Es limpio? No hay necesidad de agitar las aguas. El clip terminó abruptamente. El silencio se tragó la habitación a mi alrededor. Me quedé congelada, con el teléfono pesado en la mano, las palabras repitiéndose en mi cabeza. Conveniente. No familia. Fría. Dejé el teléfono sobre la mesa y presioné ambas palmas contra mis ojos hasta que la oscuridad detrás de ellos chispeó. Las lágrimas amenazaron, pero no cayeron de inmediato. Vinieron lentamente, calientes contra mis mejillas. No fueron sollozos fuertes, sino un flujo silencioso. No podía parar. Durante años había sentido el cambio. La forma en que las bromas tenían un filo. La forma en que el silencio crecía en torno a mis contribuciones. Pero escucharlo dicho en voz alta, grabado en sus propias voces, me quitó cualquier duda. Se habían sentado juntos en una habitación, levantando las copas, y me habían reducido a una utilidad. Ni hija, ni prima, ni hermana. Solo conveniente. Alcancé un pañuelo, luego otro, pero mis manos temblaban mientras me secaba la cara. El apartamento se sentía más pequeño, las paredes más cerca, la quietud casi insoportable. Me levanté y caminé, la madera crujiendo bajo mis pasos. Cada palabra hacía eco con cada paso por la habitación. Fría, conveniente, no familia. Eventualmente, me senté de nuevo y abrí mi laptop, arrastrando el archivo a la carpeta de cuentas congeladas. Mi cursor flotó durante mucho tiempo antes de hacer clic. El icono apareció junto a los demás. Otra pieza de prueba. Esta dolía más que cualquier número en una hoja de cálculo. Me eché hacia atrás, mirando al techo, con la garganta apretada. Era extraño lo rápido que se podía cruzar la línea entre la sospecha y la certeza. Durante años me dije que podría estar imaginando cosas, que tal vez era demasiado sensible. Una grabación de 10 segundos terminó con ese debate para siempre. La cafetera pitó en la cocina, asustándome. Me serví una taza, aunque mis manos seguían inestables, el líquido salpicando contra el borde. Lo sostuve entre mis palmas, dejando que el calor me conectara con la realidad, aunque el sabor apenas lo registré. Pensé en volver a llamar a Tatiana, para darle las gracias. Pero las palabras se sentían atascadas. Sabía por qué lo había hecho. ¿Por qué se arriesgó a enviar el archivo? Ella había visto lo que yo había vivido. Ella también había sentido la corriente subterránea.
Y tal vez a su manera, quería que yo supiera que no estaba loca. Que lo que sentía era real. El reloj pasó del mediodía. La luz del sol se filtraba a través de las persianas. Franjas de brillo cortando el suelo. Me senté con el café enfriándose a mi lado. El audio reproduciéndose en mi cabeza sin necesidad del teléfono. Sus risas, su certeza, su desdén. Eventualmente, las lágrimas disminuyeron secándose pegajosas en mi piel. Lo que se instaló en su lugar fue algo más frío, más firme. Una especie de claridad que dolía, pero que también tomaba la forma de resolución. Tenía los números, los documentos, los recibos. Ahora también tenía sus voces. Cerré la laptop suavemente y me quedé quieta por un largo momento, escuchando el zumbido del refrigerador, los tenues sonidos de la vida de los apartamentos de arriba y de abajo. Mi respiración se estabilizó, el temblor en mis manos disminuyó. La verdad había sido dicha, grabada, guardada. Ya no había quien la deshiciera. Para cuando el sol cayó, proyectando una luz naranja a través de las paredes, me levanté y cerré las cortinas. El apartamento se oscureció a mi alrededor. Puse el teléfono boca abajo en la mesa y dejé que mi cuerpo se hundiera en el sofá. El silencio regresó, pero esta vez no estaba lleno de dudas, sino de certeza. Me limpié el último rastro de humedad de las mejillas y me senté recta. Las lágrimas habían sido necesarias. Pero no eran el final. Fueron la última rendición antes de que algo más fuerte tomara forma. Podía sentirlo esperando. Firme, frío. Acerqué la laptop y abrí un documento nuevo, la pantalla blanca brillando en la penumbra de mi apartamento. Mis dedos flotaron sobre el teclado, dudando por un suspiro antes de comenzar a escribir una lista. Hipoteca, servicios públicos, impuestos a la propiedad, seguros, internet, gas, electricidad. Cada cuenta vinculada a esa casa en Charlotte, cada hilo que me unía a ellos sin reconocimiento. La lista se hizo más larga de lo que quería, y con cada palabra, mi pecho se apretaba más. Miré las líneas hasta que se volvieron borrosas. Ese era el esqueleto de mi vida durante los últimos 4 años. Invisible, pero constante. Los había mantenido a flote sin aplausos, ni siquiera con un asiento en su mesa. Me habían echado mientras seguían viviendo de lo que yo proporcionaba. El pensamiento se endureció dentro de mí. Si querían una familia sin mí, entonces podrían tenerla. Despojados de la conveniencia que yo les había dado en silencio. Saqué una libreta del cajón y comencé a copiar los números de cuenta a mano. El acto me estabilizó, la tinta presionando contra la página, cada dígito permanente. Junto a ellos, escribí las próximas fechas de cobro programadas, todas cuidadosamente alineadas. 1 de enero, hipoteca, 27 de diciembre, luz, 3 de enero, fideicomiso del impuesto a la propiedad. Mi letra se veía más firme de lo que nunca había sido. Cada número escrito como si fuera parte de un contrato. El reloj de la estufa parpadeó marcando la medianoche. Me serví otra taza de café, más fuerte esta vez, y me apoyé contra la encimera mientras el vapor empañaba mis gafas. Mis manos temblaron levemente mientras levantaba la taza, pero el calor me estabilizó. Por una vez, el temblor no era por miedo. Era por el peso de la elección. Regresé a la mesa, dejé el café y abrí el sitio web del banco. Mi nombre de usuario y contraseña se sintieron más pesados de lo habitual mientras los escribía. El panel de control se iluminó. Números limpios alineados en la pantalla. El saldo de la hipoteca primero, en negrita en la parte superior. Me desplacé por el historial de pagos. Fila tras fila de mi dinero desapareciendo cada mes. 48 meses. Todo a tiempo. Ni un solo pago atrasado. En la parte inferior de la página, esperaba un pequeño botón, opciones. Mi cursor flotó sobre él. El menú desplegable se abrió con comandos simples. Pausar. Congelar. Cancelar pago automático. Las palabras se veían clínicas, casi inofensivas. Me quedé allí por un largo momento, respirando lentamente, sintiendo el calor del café contra mi palma. Cerré la pestaña antes de hacer clic en nada. Todavía no estaba lista,
La decisión necesitaba ser deliberada, no apresurada. Abrí una nueva carpeta en mi escritorio y la nombré Evidencia. Adentro, comencé a arrastrar capturas de pantalla. Estados de cuenta de la hipoteca, confirmaciones de servicios, recibos de impuestos, seguro de la casa. Cada archivo se deslizó cuidadosamente en su lugar. Agregué la grabación que Tatiana había enviado. Esa donde la voz de mi madre me llamaba conveniente. No familia. Arrastré la publicación de Facebook de Carla, sonriendo con la mano de mi madre en su hombro, con la leyenda sobre hacer lo que era mejor para la familia. La carpeta se volvía más pesada con cada adición, como si estuviera absorbiendo años de sacrificio silencioso. Hice una pausa y la miré, una calma fría presionando dentro de mí. Había pasado tanto tiempo dudando de mí misma. Pero aquí estaba la prueba. Sus voces, sus caras, su negación. Todo documentado. Volví a tomar el teléfono y reabrí la aplicación bancaria. La cuenta de la hipoteca apareció primero. El pago programado parpadeándome. Mi pulgar flotó sobre la opción de congelar. El peso de los años presionaba detrás de ese diminuto botón. Mi estómago se tensó como preparándose para el impacto. Presioné. La pantalla cambió a una ventana de confirmación. Su solicitud para congelar esta cuenta ha sido enviada. Una pequeña marca de verificación verde parpadeó. Dejé escapar un suspiro del que no me había dado cuenta que estaba aguantando. Estaba hecho. Dejé el teléfono suavemente como si la acción en sí misma llevara una ceremonia. El silencio en el apartamento cambió. Ya no era pesado de soledad. Era agudo, decisivo. El zumbido del refrigerador sonaba diferente, como un metrónomo marcando el tiempo con un nuevo ritmo. Volví a la laptop, abrí otra pestaña e inicié sesión en la compañía eléctrica. El saldo era 0 gracias al pago automático, pero los detalles de la cuenta aún mostraban mi nombre en la parte superior. Hice clic en Administrar. Apareció la misma opción. Suspender servicio. Guardé una captura de pantalla primero, arrastrando la Evidencia. Luego presioné el botón. Un correo electrónico de confirmación llegó al instante. Servicio programado para finalizar el 24 de diciembre a las 6 de la tarde. Sonreí sin querer. El gas y el internet siguieron, cada uno congelado, cada confirmación guardada. Escribí notas en la libreta a mi lado. Números de cuenta tachados. Mi letra se volvía más firme con cada entrada. Esto no era caos. Era limpio. Para las 3 de la mañana, había terminado. Cada cuenta estaba bloqueada, suspendida o programada para cortarse. La carpeta en mi escritorio rebosaba de pruebas. Me dolían los hombros por estar encorvada. Pero la fatiga se sentía diferente. Se sentía ganada. Me recosté en la silla y dejé que mis ojos descansaran sobre las palabras cuentas congeladas impresas en el icono de la carpeta. La ironía casi me hace reír. Me habían borrado de su Navidad, me habían eliminado de los chats y las fotos, pero ahora yo había borrado su red de seguridad. La máquina silenciosa que mantenía su casa brillando y caliente. Redacté 3 correos electrónicos antes de acostarme. El primero dirigido al periodista del Charlotte Observer con el que había trabajado una vez en una campaña de caridad. El segundo al director de la ONG donde mi madre era voluntaria. El tercero al supervisor de la sucursal bancaria de Bruno. Cada borrador contenía archivos adjuntos etiquetados cuidadosamente. No escribí acusaciones, solo hechos. Documentos, recibos, la grabación, capturas de pantalla de las cuentas congeladas. Los guardé todos en borradores. Todavía no estaba lista para enviarlos, pero sabía que lo haría. Cuando finalmente cerré la laptop, el reloj marcaba casi las 4. Me ardían los ojos, pero mi pecho se sentía más ligero de lo que se había sentido en meses. Caminé hacia la ventana y corrí las persianas. La calle afuera estaba en silencio. El pavimento resbaladizo por la escarcha. Al otro lado, la casa de un vecino brillaba con luces navideñas, parpadeando en rojo y verde a un ritmo constante. Las vi tintinear contra el cielo oscuro. Y por una vez, la vista no dolió.
Presioné mi palma contra el cristal, el frío filtrándose en mi piel. Esto no era venganza nacida de la rabia. Era supervivencia. Era dar un paso atrás del drenaje interminable que era ser conveniente. Me habían llamado fría. Tal vez tenían razón. El frío era firme. El frío era controlado. El frío sabía cuándo dejar de alimentar un fuego que solo me quemaba a mí. Dejé que las persianas volvieran a su lugar y caminé hacia el sofá. Mi cuerpo se hundió en los cojines. El agotamiento tiraba de mí. Pero debajo de él había algo más firme. Una decisión tomada. La carpeta en mi laptop esperaba. Pesada de pruebas. Paciente con el silencio. Mi teléfono reposaba en silencio sobre la mesa. Mensajes de confirmación apilados en mi bandeja de entrada. Por primera vez en años, no estaba esperando su aprobación. Sus invitaciones. Sus votos. Al cerrar los ojos, la quietud no dolía. Zumbaba con certeza. Como el hielo extendiéndose limpio sobre un lago, intacto. Me desperté tarde esa mañana, estirada en el sofá con la manta enredada en mis piernas. Mi teléfono vibró en la mesa a mi lado con recordatorios de las cuentas congeladas. Correos de confirmación sellados con fechas y horas. Eché un vistazo a cada uno, y luego volví a dejar el teléfono boca abajo. Todo estaba en marcha ahora. El día pasó en silencio. Me preparé huevos, tosté pan y me hice un té. Caminé hasta la tienda de la esquina por leche. Las aceras estaban casi vacías. La mayoría de la gente ya estaba en casa preparando sus celebraciones. Mi propio apartamento permanecía inmóvil. Sin decoraciones, sin árbol. Sin regalos apilados en un rincón. Había dejado de fingir. Al atardecer, me senté con un libro en mi regazo, aunque apenas leí las palabras. Mi teléfono vibró una vez, luego otra. Al principio lo ignoré, pero el sonido se repitió, los mensajes acumulándose rápidamente. Me incliné hacia adelante y lo tomé. La pantalla se iluminó con una avalancha de textos. Cada uno de mis primos que aún estaban en la casa de mi madre en Charlotte. El primero decía, se acaba de cortar la luz. El siguiente llegó segundos después. Todo está a oscuras. Mamá está gritando. Siguió otro. El servicio de banquete intentó pasar la tarjeta y fue rechazada. Nadie puede pagar. Me quedé mirando las palabras. Las comisuras de mi boca se tensaron, aunque no sonreí. Me desplacé por la pantalla mientras llegaban más. Invitados confundidos. Gente encendiendo velas. Carla publicó en un chat de grupo preguntando si alguien tenía linternas adicionales. La imagen se formó en mi mente con demasiada claridad. El comedor abarrotado, ahora a oscuras, el pavo enfriándose en silencio, las voces elevándose a medida que se extendía el pánico. Apareció un nuevo mensaje. Este de Carolina. ¿Tú hiciste esto? Dejé que el teléfono descansara en mi mano, mi pulgar rozando el borde de la pantalla. No escribí nada de vuelta. No lo necesitaba. Otra ola de mensajes siguió, más rápido ahora. Elena llamó a Duke Energy. Le dijeron que la cuenta está inactiva. Mamá le está gritando a servicio al cliente, diciendo que debe ser un error. Luego el siguiente, más afilado. El representante le dijo que el titular principal congeló la cuenta. Las palabras se asentaron en mí. Más frías de lo que esperaba. Esta cuenta ha sido congelada por el titular principal. Una línea pronunciada por algún extraño en un centro de llamadas. Pero en mi mente, podía escucharla caer en la habitación como el mazo de un juez. Me imaginé a mi madre de pie en su cocina. El teléfono inalámbrico presionado contra su oreja, el rostro rígido mientras asimilaba las palabras. Bruno moviéndose incómodo a su lado, dándose cuenta de lo que significaba. Carolina caminando de un lado a otro, con voz chillona, tratando de encontrar a alguien más a quien culpar. Invitados susurrando, abrigos siendo sacados del perchero. La calidez de la casa disolviéndose en las sombras. Otro mensaje llegó de Mateo. La gente se está yendo.
La mitad de la mesa ya se fue. Mamá parece que se va a desmayar. Puse el teléfono en la mesa de café, esta vez con la pantalla hacia arriba, y vi pasar los mensajes como un teletipo. Cada uno era una instantánea del desastre. Niños llorando porque las luces no se volvían a encender. Mi tío intentando encender la chimenea de gas, pero fallando. El pedido de postre de alguien cancelado porque la tarjeta rebotó. A lo lejos, fuera de mi ventana, se escuchaba el leve sonido de las bocinas de los autos en la autopista. Gente yendo a sus propias celebraciones. Me recosté, el teléfono seguía iluminándose de pánico. Mi apartamento brillaba suavemente con la única lámpara junto al sofá. El contraste se sentía casi irreal. Su caos, mi calma. A las 6:35, apareció de nuevo el nombre de Carolina. Respóndeme. Esto es tu culpa. Dejé que la notificación se desvaneciera. Unos minutos después, llegó otro texto. Esta vez de Tatiana. Silenciosa como siempre. Saben que fuiste tú. Nadie lo dice en voz alta, pero lo saben. Levanté el teléfono, lo leí 2 veces, y luego lo volví a bajar. Mi pecho estaba firme. Mi respiración uniforme. Me habían llamado fría. Tal vez eso era cierto. El frío no vacilaba. El frío mantenía su forma. Para las 7, los mensajes se ralentizaron. La fiesta se había fracturado. Los invitados se dispersaron en la noche. El último texto que llegó fue de Mateo. Todos se han ido. La casa está a oscuras. Mamá solo repite tu nombre. Me levanté y caminé hacia la ventana. Al otro lado de la calle, la casa de mi vecino brillaba intensamente con hileras de luces y un árbol enmarcado en la ventana. Las risas llegaban débilmente a través del aire frío. Amortiguadas pero claras. Dejé que mi palma descansara contra el vidrio. El frío se filtró en mi piel. Detrás de mí, el teléfono vibró una vez más, luego se quedó quieto. No lo alcancé. Dejé que el silencio se instalara, constante e ininterrumpido, mientras su noche se desmoronaba en la oscuridad a kilómetros de distancia. La luz de la mañana se deslizó por mis persianas en rayas finas y pálidas. Y por primera vez en años, me permití quedarme en la cama sin apresurarme a ir a ninguna parte. Mi teléfono pesaba en la mesita de noche, todavía lleno de mensajes de la noche anterior. Me desplacé por ellos con pereza, releyendo el pánico que ya había memorizado, hasta que parpadeó una nueva notificación en la parte superior. Era una alerta de noticias del Charlotte Observer. La abrí y el titular me hizo sentarme de golpe. Elena Castillo renuncia como anfitriona del evento de beneficencia navideño. El artículo era corto, casi cortante. La Junta de la ONG había emitido un comunicado agradeciendo a la comunidad pero anunciando un cambio de liderazgo debido a inconsistencias con respecto a las contribuciones de los donantes. El nombre de mi madre había desaparecido de la lista de agradecimientos. Lo leí 2 veces, con el pulso lento y constante. No habían impreso mi nombre, pero habían recortado el de ella. 1 hora después, sonó mi teléfono con un número que reconocí de hacía años. Raquel Cárdenas, una periodista con la que había trabajado en una campaña de recolección de alimentos. Su voz era brusca pero cautelosa. He recibido documentación sobre el apoyo financiero a la propiedad de los Castillo. ¿Puede confirmar la autenticidad? Caminé hacia la cocina, me serví café en una taza y me apoyé en la encimera. Sí, dije. Cada recibo es mío. Los pagos, los servicios públicos, la hipoteca, todo. Raquel hizo una pausa, luego me preguntó si quería dar mi testimonio públicamente. Le dije que no. No tenía interés en ser el centro de atención. Solo quería que la verdad respirara. Ella me lo agradeció y prometió precisión en su reportaje. La llamada terminó con el leve sonido de su teclado, que ya estaba escribiendo. Para el mediodía, el sitio web de la ONG había sido limpiado. Las fotos del evento desaparecieron. El nombre de mi madre se esfumó de cada página que alguna vez la elogió como benefactora. En su lugar quedó el silencio, un hueco evidente donde solía estar su reputación.
Me recosté en el sofá con mi laptop apoyada en las rodillas, desplazándome por los cambios. Había una extraña satisfacción en ver cómo su imagen cuidadosamente pulida se desmoronaba tan públicamente. Ella había construido su vida sobre las apariencias, organizando cenas que parecían generosas, mientras el peso de todo recaía sobre mí. Ahora la máscara se había caído, y el mundo podía ver el vacío debajo. Los mensajes de mis primos seguían llegando. Carolina escribió en mayúsculas, exigiendo saber qué había enviado yo. Carla me acusó de destruir el nombre de la familia. Mateo no dijo nada. Solo envió una imagen de la casa a oscuras con velas brillando débilmente en las ventanas. Tatiana envió un mensaje en silencio. Están en pánico. Se culpan los unos a los otros. Más tarde esa tarde, llegó otra llamada. Esta vez de un número desconocido. El hombre al otro lado de la línea se presentó como oficial de cumplimiento regional del banco donde trabajaba Bruno. Su voz era cortante. Profesional. Hemos recibido un archivo de audio con respecto a los comentarios del señor Bruno sobre la documentación de préstamos. Efectivamente, de manera inmediata, ha sido puesto en licencia administrativa mientras revisamos el caso. Murmuré mi reconocimiento, no di más detalles y dejé que colgara. La habitación quedó de nuevo en silencio, excepto por el zumbido del calentador. Me imaginé a Bruno sentado en su oficina, con las persianas corridas, mientras su supervisor reproducía la grabación de su voz. No causen problemas. Mantengan su nombre en los papeles. ¿Es limpio? No hay necesidad de agitar las aguas. La ironía me golpeó profundo. Durante años, él me había descartado con esas exactas palabras, suaves y calculadas, como si reducirme al papeleo fuera inofensivo. Ahora esas mismas palabras habían regresado, despojándolo de su autoridad. Me envolví más fuerte con la manta sobre los hombros y me quedé mirando la nieve que empezaba a caer afuera. Cada copo golpeaba el cristal y se derretía al instante, dejando finas rayas de agua. Mi pecho se sentía más ligero. No alegre, no triunfante, pero firme. Alrededor de las 3 de la tarde, el artículo de Raquel se publicó. Esta vez, era más largo y detallado. Esbozaba años de pagos realizados por una CEO prestataria cuyo nombre no figuraba en la escritura. Mencionaba las cuentas de servicios públicos, los seguros, los registros de impuestos, todo vinculado a la misma persona. El artículo nunca me nombró, pero no era necesario. Cualquiera que hubiera estado en esa mesa, cualquiera que se hubiera reído a mis expensas, lo sabría. Cerré la laptop y me senté en silencio. El zumbido del tráfico afuera llegaba débilmente a través de las paredes. Pensé en mi madre, su teléfono sonando sin parar, sus vecinos susurrando. Ella siempre se había preocupado más por las apariencias que por cualquier otra cosa. Perder el respeto frente a la comunidad le dolería más profundo que perder la electricidad en su casa. Hacia el anochecer, los mensajes de texto disminuyeron. El último que recibí fue de Tatiana. Escribió simplemente, la abuela preguntó qué pasó. Nadie le dice. Dejé el teléfono y dejé que el mensaje reposara. La casa en Charlotte estaba a oscuras. Los lazos con la beneficencia estaban cortados. La carrera de Bruno se tambaleaba y el nombre de mi madre había sido borrado de la junta a la que ella tanto adoraba. La máscara que había llevado durante años ya no estaba, y por una vez no me sentí invisible. Me serví otra taza de café, más fuerte esta vez, y me paré junto a la ventana mientras la nieve se espesaba afuera. La ciudad estaba en silencio. La calle de abajo, bordeada por postes de luz brillantes. Mi reflejo me miraba en el cristal, firme e inquebrantable. Por primera vez en años, el silencio a mi alrededor se sintió como compañía en lugar de un castigo. El teléfono empezó a zumbar de nuevo antes de que el café se me enfriara en las manos. El nombre de Carolina llenó la pantalla primero, seguido de una serie de mensajes, cada uno más afilado que el anterior. Lo arruinaste todo. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Mamá está humillada. La familia queda como un grupo de tontos. Me desplacé lentamente, leyendo cada línea con la misma calma distante con la que solía leer los correos del trabajo. No había nada nuevo en su voz. Solo culpas lanzadas como siempre.
Pero esta vez aterrizaron sin peso. Presioné los botones de captura de pantalla cuidadosamente, almacenando cada mensaje, y luego los deslicé a la carpeta de cuentas congeladas. Se unieron a los recibos, las grabaciones, las fotografías. Los etiqueté, textos Carolina diciembre de 2024. Se sintió mecánico, como archivar evidencias en un gabinete. Y en cierto modo lo era. Minutos después, una nueva notificación iluminó la pantalla. Apareció el nombre de mi madre. El mensaje era corto. Aún somos familia. Eso fue todo lo que escribió. La misma mujer que había votado para echarme y se había quedado en su comedor mientras se brindaba por mi ausencia. Miré las palabras fijamente, con el pulgar suspendido. Y luego dejé el teléfono sin escribir una sola letra. La pantalla se atenuó y se volvió negra. Su intento de reconciliación flotando allí, ignorado. El silencio se extendió por unas pocas respiraciones antes de que otro zumbido sacudiera la mesa. Esta vez era Tatiana, su mensaje llegó como un susurro en comparación con los demás. Están todos peleando. Todo el mundo se está echando la culpa. Me imaginé la casa en Charlotte. Voces elevadas, platos apartados a empujones. La familia fracturándose por su propio peso. Carolina señalando a Bruno, acusándolo de negligencia con el banco. Mi madre arremetiendo contra Carla por publicar fotos que llamaban la atención. Mateo hundiéndose en el silencio, como siempre hacía cuando el conflicto estallaba. Y Tatiana, la observadora silenciosa, enviándome destellos desde los bordes de la tormenta. La nieve afuera se espesaba, los copos apilándose contra el cristal de la ventana, suaves y constantes. Dentro de mi apartamento, guardé el mensaje de Tatiana también. Lo deslicé en la misma carpeta y lo etiqueté, Familia Interno diciembre de 2025. Mis dedos estaban firmes mientras escribía. Cada pulsación de tecla era otro recordatorio de que yo ya no era la que estaba siendo borrada. Yo era la que llevaba el registro. El teléfono sonó de repente. Una llamada en lugar de un mensaje de texto. Carolina de nuevo. Dejé que vibrara contra la mesa hasta que se cayó. Segundos después, otra llamada, esta vez del número de Bruno. Lo silencié antes de que terminara el primer timbre. Cuando mi madre lo intentó un momento después, puse el teléfono boca abajo. La pantalla latía con su desesperación, pero dejé que brillara sin responder. Me quedé junto a la encimera, bebiendo el último sorbo de mi café y escuché el zumbido tranquilo del apartamento. Cada vibración del teléfono era un contraste, su caos presionando contra mi calma. La balanza se había inclinado y por una vez, no estaba luchando por explicarme ni defender mi valor. Llegaron más mensajes. Carolina de nuevo, sus palabras irregulares, crees que esto te hace fuerte, pero todo lo que hiciste fue destrozarnos. Luego Bruno, cortante y frío, ¿te das cuenta del lío legal que has causado? Te arrepentirás de esto. Finalmente, mi madre de nuevo. Podemos superar esto si paras ahora. Ven a casa. Hice capturas de pantalla de cada uno, los dejé caer en la carpeta y los etiqueté con cuidado. Ya no me dolía leerlos. Se sentía como recolectar pruebas para un caso que ya no necesitaba argumentar. Ellos mismos me habían dado todas las pruebas. Cada mensaje era otra grieta en su fachada. Pasaron horas así. La tormenta afuera enterrando las calles de blanco. Mientras que, dentro de mi apartamento, la carpeta se volvía más pesada con evidencias. Me movía entre el sofá y la ventana. A veces sentada, a veces de pie, siempre firme. El teléfono nunca dejó de zumbar. Pero el ruido solo subrayaba la distancia entre nosotros. A última hora de la tarde, Tatiana envió un mensaje más. Mamá está llorando ahora. Carolina no para de gritar. Bruno se fue de la casa. El tío Tomás dijo que ya no va a ayudar. Se está desmoronando. Lo leí lentamente y luego lo guardé. Mi pecho se apretó. No de tristeza, sino con algo más frío, más limpio. Esta vez no era la víctima dejada afuera de la puerta. Era la que sostenía el registro. La que daba forma a la verdad. Cerré la laptop y la dejé en la mesa.
Había dejado de nevar, dejando la ciudad envuelta en silencio. Mi apartamento brillaba con la luz cálida de una sola lámpara. Firme y calmada. Dejé que el teléfono descansara boca abajo nuevamente, sus voces atrapadas adentro pero que ya no me alcanzaban. Por primera vez, vi el desmoronamiento de la familia no como mi pérdida, sino como obra de ellos mismos. Habían construido sus cimientos sobre la negación, y ahora se estaban derrumbando bajo el peso de sus elecciones. Me recosté en el sofá. Me envolví los hombros con la manta y dejé que el silencio de mi espacio se asentara profundamente. Esta vez no era vacío. Era la prueba de que ya no estaba afuera de su tormenta. A la mañana siguiente de que la tormenta amainara afuera, me desperté con el latido constante de notificaciones esperando en mi teléfono. Lo agarré con recelo, esperando a medias los mismos textos frenéticos de mis primos. Pero lo que encontré me hizo detenerme. Un correo electrónico, con el asunto en negrita, al estilo familiar de Carolina. Todo en mayúsculas, acción legal. Lo abrí. Las palabras eran cortas y cortantes, como si las hubiera dictado con los dientes apretados. Procederemos con una demanda. Has causado daño financiero. Prepárate. Mis ojos se detuvieron en la última oración. Su falsa autoridad, casi ridícula. Lo leí de nuevo, no con miedo, sino con la calma de alguien que finalmente sabía dónde el suelo bajo sus pies era firme. Tomé una captura de pantalla, la etiqueté Carolina Correo Amenaza Legal, y la solté en la carpeta de cuentas congeladas. El día transcurrió en silencio. Me preparé el desayuno, huevos fritos y pan tostado, escuchando el leve siseo de la sartén mientras la ciudad afuera se descongelaba bajo la luz del invierno. Pero a media mañana, mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con una llamada que reconocí, Diego Morales, un colega en quien me había apoyado durante complicadas disputas de contratos. Alguien que nunca desperdiciaba palabras. Su voz sonó enérgica y firme, como el sonido de puertas cerrándose. Tu familia está buscando abogados. Contactaron a una firma en Charlotte diciendo, congelaste cuentas ilegalmente. Les dije que estaban desperdiciando su dinero. Me enderecé en mi silla. El teléfono presionado firmemente contra mi oreja. Entonces, ¿qué pasa ahora? La risa ahogada de Diego fue corta, casi divertida. Mariana, todo está a tu nombre. Cada cuenta, la hipoteca, los servicios públicos, el impuesto a la propiedad, el seguro, incluso el Internet. Tú las abriste. Tú las pagaste. Tú las administraste. Eso significa que tienes total autoridad. Congelarlas no solo es legal. Es tu derecho. Dejé que sus palabras se asentaran en mí como piedras calientes en el frío. Durante meses había cargado con la sospecha de que tal vez había ido demasiado lejos, de que encontrarían la manera de tergiversar mi decisión para convertirla en una acusación. Pero escuchar la certeza de Diego me quitó ese miedo por completo. Continuó, con un tono más firme. Incluso si encuentran a alguien dispuesto a presentar un caso, ningún juez le dará oxígeno. No hay incumplimiento, no hay fraude, si acaso, te protegiste de una explotación continua. Cerré los ojos, y dejé escapar un suspiro lentamente. Gracias, Diego. Hizo una pausa. Luego su voz se suavizó. Casi como un amigo más que un abogado. Los has cargado por suficiente tiempo. No pueden reescribir la ley y ya no les debes explicaciones. Después de que terminó la llamada, me quedé quieta con el teléfono contra la palma de la mano. Las palabras se repetían, completamente legal, indiscutible, protegida. Mis hombros se relajaron, la tensión desapareció como si me hubiera estado preparando para un impacto que nunca llegaría. No mucho después, otro zumbido sacudió la mesa. Un mensaje de mi madre. Su tono intentando envolver la desesperación en cortesía. Hablamos con un abogado, decía. Estás en tu derecho. Pero Mariana, aún somos tu familia. ¿Por qué estás haciendo esto? Miré las palabras fijamente, con el pulgar en el aire. Casi podía escuchar su voz, la misma calma constante que usaba cuando regañaba a los niños en su salón de clases hace años. Pero debajo de eso ahora había miedo. Guardé la captura de pantalla sin responder y la archivé con el resto.
Unos minutos después, llegó otra. Nunca pensé que nos humillarías de esta manera. Todo el mundo está hablando. Dejé que la pantalla del teléfono se atenuara por sí sola. Sus palabras se desvanecieron en la oscuridad. Por la tarde, el nombre de Raquel Cárdenas apareció en mi pantalla, esta vez como un nuevo titular en el Charlotte Observer. El artículo era conciso pero afilado. Fuentes legales confirman que todas las cuentas financieras relacionadas con la propiedad de la familia Castillo estaban a nombre de la CEO prestataria, otorgándole total autoridad para suspender o cancelar los pagos. Los miembros de la comunidad expresaron su conmoción ante la revelación, y muchos señalaron que la generosidad que alguna vez atribuyeron a otros había sido mal adjudicada durante mucho tiempo. Leí cada línea con atención y luego cerré la laptop. Mi pecho se hinchó, no de triunfo, sino de algo más firme. Una especie de justicia que zumbaba en silencio en lugar de gritar. Más tarde, Tatiana volvió a escribirme. Sus textos eran simples. Mamá está en silencio. Carolina no para de caminar de un lado a otro. Bruno se fue de la casa. Todo el mundo culpa a todo el mundo. Respondí, breve y calmada. Gracias por decirme. El sol bajó, derramando una luz naranja sobre las paredes del apartamento. Me paré junto a la ventana con mi café y vi a los autos avanzar lentamente con cuidado por la calle llena de sal abajo. Dentro de mi pecho, la paz se hizo más grande. La ley ya no era algo distante o inalcanzable. Se mantenía a mi lado como un testigo silencioso, recordándome que no me había extralimitado. Simplemente había dejado de ser su conveniencia. Esa noche, el teléfono sonó de nuevo. El identificador de llamadas decía restringido, pero contesté de todos modos. La voz de un hombre se presentó como un oficial de cumplimiento del banco donde trabajaba Bruno. Estamos revisando un archivo de audio en el que el señor Bruno hace referencia a prácticas de documentación. Con efecto inmediato, ha sido puesto en licencia administrativa. Hizo una pausa y luego preguntó si yo tenía algo más que compartir. Mantuve mi tono medido. Todo lo relevante ya ha sido proporcionado. Él me agradeció y la llamada terminó. Tan crujiente como el chasquido de un papel al cerrarse. Me senté en el silencio después, imaginando a Bruno sentado en su oficina mientras su supervisor reproducía la grabación de sus propias palabras. Mantengan su nombre en los papeles. ¿Es limpio? No hay necesidad de agitar las aguas. Las palabras que pensó que me mantendrían atrapada finalmente lo habían atrapado a él. Había comenzado a nevar de nuevo afuera. Copos suaves giraban bajo la luz amarilla de la farola. Me envolví la manta más apretada sobre los hombros y dejé que la vista me calmara. La casa en Charlotte estaba fracturada. La comunidad ahora conocía la verdad. La carrera de Bruno temblaba, y las palabras de mi madre de aún somos familia sonaban huecas frente a la realidad de los hechos legales. Apagué la lámpara, dejando que el apartamento descansara en una penumbra silenciosa. Sus amenazas se habían derretido en la nada. El silencio que quedaba no era vacío. Era la ley, firme e innegable, de pie allí donde su culpa ya no podía alcanzarme. El golpe en la puerta llegó a última hora de la tarde siguiente. Suave y paciente. Dudé antes de abrir. Esperando a medias otra entrega que había olvidado que había pedido. Allí parada, con un pequeño plato cubierto con papel aluminio, estaba Norma Flores, de 2 puertas más abajo. Estaba abrigada con un abrigo de lana, con el pelo gris cuidadosamente recogido bajo un gorro tejido. Sorprendida, pero ella sonrió dulcemente y levantó el plato. Galletas de avena, dijo. Pensé que tal vez necesitarías algo dulce. Me hice a un lado y la dejé entrar. El aroma a azúcar y canela se escapó mientras dejaba el plato sobre la encimera. Norma había vivido en el edificio durante años, pero rara vez habíamos hablado más allá de los saludos de cortesía. Sin embargo, ahora me miraba con una especie de mirada firme que tenía más peso que las palabras. Se sentó en el borde de mi sofá, doblando los guantes en su regazo. Vi las noticias, dijo en voz baja. Sobre tu madre, sobre las cuentas. La gente murmura. Ya sabes cómo es esto. Sus ojos se suavizaron. Eres más fuerte de lo que alguna vez te dieron crédito.
Me quedé de pie con las manos envolviendo una taza, sin saber cómo responder. Norma, con voz calmada, añadió, he vivido lo suficiente para saber esta verdad. Elena te temía porque no podía controlarte. Por eso intentó aislarte. Las palabras aterrizaron más pesadas de lo que esperaba. Escucharlas de alguien fuera de la línea de sangre me despojó de todas mis viejas excusas, y me hundí en la silla frente a ella, sintiendo que algo se liberaba en mi pecho. Por primera vez en años, alguien que no estaba atado por la política familiar me había visto con claridad. Compartimos galletas en la tranquilidad del apartamento. La dulzura era simple, casi ordinaria, pero me estabilizó. Norma se quedó solo un poco más antes de levantarse y volver a ponerse los guantes. No los necesitas a ellos para ver tu valor, dijo, su mano rozando la mía mientras se iba. Después de que se fue, el apartamento se sintió más cálido. No por las galletas, sino porque alguien finalmente había roto el silencio con amabilidad. Esa noche, me preparé la cena. Nada elaborado, solo pasta con ajo y aceite de oliva. Me serví una copa de vino y dejé un libro abierto en la encimera mientras el agua hervía. El ritual se sentía enraizador. Mi espacio estaba en silencio, pero ya no hacía eco de soledad. Zumbaba con algo más suave. Más firme. 2 días después, apareció Tatiana. Con las mejillas sonrojadas por el frío. Una bufanda tejida a medio desenredar alrededor del cuello. Se coló dentro rápidamente como si temiera que alguien pudiera verla. En su mano, sostenía su teléfono. Ya está listo para reproducir. Me pidieron que hablara contigo, dijo. Casi disculpándose. Le dio al play antes de que yo pudiera responder. La grabación se escuchó ahogada al principio. Voces superponiéndose con agitación. La voz de Carolina se escuchaba más fuerte. La necesitamos de vuelta. Nadie más puede hacerse cargo de los gastos. Bruno murmuró algo sobre la reputación. La voz de mi madre lo mandó a callar antes de quebrarse. Tal vez si ve que todavía la queremos. El archivo terminó abruptamente. Tatiana me miró con ojos escrutadores. Me preguntaron si creía que alguna vez volverías. Dejé escapar un suspiro lento, apoyándome en la encimera. Diles que deberían enfocarse en cómo mantener las luces encendidas antes de preocuparse por mí. Los labios de Tatiana se curvaron en la más pequeña de las sonrisas. Como si hubiera estado esperando esa respuesta, se guardó el teléfono en el bolsillo. Sabía que dirías eso, murmuró. Nos sentamos un rato con tazas de té entre nosotras, el vapor elevándose en la penumbra. Me habló de su programa de posgrado, de los trabajos que aún necesitaba terminar. La escuché, agradecida por la normalidad, agradecida de que nuestra conversación no diera vueltas interminablemente sobre la casa de mi madre. Cuando se fue, me abrazó brevemente, su bufanda rozando mi mejilla. Que estés bien, susurró. La puerta del apartamento se cerró tras ella, y me quedé en la quietud con mi té. Mi laptop descansaba sobre la mesa. La carpeta de cuentas congeladas pesada de pruebas. Pero no la abrí. En su lugar, miré alrededor de mi espacio, pequeño pero mío. La luz de la lámpara brillando a través de las paredes. Pensé en el ruido en Charlotte, las discusiones que Tatiana había descrito, las voces fracturadas en la grabación. Durante tanto tiempo, había confundido su caos como prueba de que yo pertenecía allí, que tenía que seguir arreglando, pagando, suavizando las cosas. Pero aquí en este silencio, me di cuenta de que la paz valía más que cualquier invitación o disculpa. Enjuagué las tazas, las puse en la escurridora y dejé que el zumbido del refrigerador llenara el silencio. Por primera vez, no me dolía ser parte de su mesa. Me sentía agradecida de haberme alejado de ella. A la semana siguiente, conduje al otro lado de la ciudad hasta el banco. El camino aún estaba bordeado de nieve sucia de la última tormenta. El cielo colgaba bajo y gris, el tipo de mañana de invierno que hace que el mundo se sienta silencioso antes de despertar. Aparqué, apagué el motor y me quedé sentada por un momento con la carpeta en el asiento del pasajero. Transferencia de hipoteca estaba impreso en tinta roja. Adentro había formularios notariados, registros de cuentas, cada prueba que había preparado.
Cuando entré, el calor del edificio me envolvió. El leve olor a café salía de detrás de los mostradores. Un joven cajero me saludó y me dirigió a la oficina de un oficial de préstamos. Seguí el pasillo alfombrado, cada paso firme, cada respiración lenta. El oficial levantó la vista de su escritorio cuando entré, su sonrisa profesional pero neutral. Puse la carpeta sobre el escritorio, deslizándola hacia él. Necesito retirar mi nombre de la hipoteca de una propiedad en Charlotte. La cuenta está a nombre de ambos, pero el título pertenece únicamente a Elena Castillo. Ella asumirá la responsabilidad total. Él se ajustó las gafas y abrió la carpeta, escaneando los documentos con cuidado. Su bolígrafo dio un golpecito contra el escritorio antes de asentir. Tiene la notarización. Esto está completo. Al firmar aquí, libera cualquier responsabilidad ligada a este préstamo. Tomé el bolígrafo, sintiendo su peso firme entre mis dedos, y firmé mi nombre por última vez. El oficial estampó los papeles, el sonido nítido contra la silenciosa oficina. Estaba hecho. La casa ya no me ataba. La hipoteca, los impuestos, las cuentas interminables. Ya no eran mías para cargar. Mientras regresaba a mi auto, el frío me mordía las mejillas, pero me sentía más ligera. Mis botas crujían contra la acera congelada. Cada paso era una exhalación. De vuelta en mi apartamento en Durham, puse mi laptop sobre la mesa y abrí la carpeta de cuentas congeladas por última vez. Capturas de pantalla, recibos, grabaciones. Cada archivo alineado en filas ordenadas. Durante meses, había sido mi escudo, mi registro de supervivencia. Me desplacé lentamente y luego cerré la tapa. Ya no era un arma. Era un punto final en una oración muy larga. Me preparé café. El sonido familiar de la máquina llenando la habitación. El olor flotaba cálido por el aire mientras me acomodaba junto a la ventana. Con la taza ahuecada entre mis manos. Afuera, la nieve había comenzado de nuevo. Los copos caían suaves y constantes, cubriendo la calle de blanco. El mundo se veía silencioso, casi nuevo. Susurré las palabras en voz alta. No para nadie más, sino para mí misma. No los destruí. Solo dejé de darles acceso a mi sacrificio. La verdad aterrizó como una piedra arrojada a aguas tranquilas, creando ondas pero asentándose firme. Durante años, había creído que el amor significaba dar sin fin. Que la lealtad significaba silencio, incluso cuando cortaba profundo. Pero sentada en ese pequeño apartamento, viendo la nieve caer sobre Durham, finalmente lo entendí. Alejarse no era crueldad. Era supervivencia. Mi teléfono descansaba en la mesa, oscuro y silencioso. Sin nuevos mensajes, sin amenazas, sin súplicas. Y no lo alcancé. En su lugar, di otro sorbo de café y dejé que el calor me llenara. Un recordatorio de que la paz podía ser así de simple. Si alguna vez has cargado con una familia que se negaba a verte, si alguna vez te has volcado en personas que solo te llamaban conveniente, espero que escuches esto: no eres débil por alejarte. No eres cruel por elegirte a ti mismo. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es congelar el acceso a tu sacrificio y dar un paso atrás hacia la luz de tu propia vida.